Otros pueblos, una serie mítica documental remasterizada para conservar su calidad, que ha cumplido 30 años y con la que este verano viviremos una aventura multicultural y multiétnica por el mundo entero. Dirigido y presentado por el antropólogo Luis Pancorbo, un programa que muestra la diversidad del conocimiento del mundo, una travesía por territorios heterogéneos y dispares que podrán disfrutar de nuevo los que ya lo vieron y descubrirlo los más jóvenes. Una manera de conocer distintas costumbres y de aprender a respetar y tolerar lo diferente. ¿Cómo captar el misterio, la intriga del país del sol naciente? ¿Cómo explicar un pueblo que tiene un pie en el año 2000 y otro pie en el año 1000? Un pueblo que simultanea la convivencia entre el futuro y la Edad Media. Corría el año de 1702 cuando se produjo el episodio de los 47 samuráis, fuente inagotable de inspiración para las baladas populares, para los dramas de teatro kabuki. Aquí, en este cementerio del templo de Sengaku-ji, yacen los 47 samuráis. Estas son las tumbas de los 47 samuráis que, para hacer honor a su código de conducta, no vacilaron en emprender una batalla desesperada para vengar a su señor. El señor Naganori Asano, daimío del castillo de Ako, fue ofendido por el maestresala del emperador, Yoshinara Kira, hombre altanero y corrupto. Asano, como protesta, desenvainó la espada en la corte y por ello fue injustamente condenado a muerte. Cuando se enteraron sus samuráis, convertidos en ronins, es decir, samuráis sin señor,
decidieron la venganza. Descabezaron al maestresal Akira y luego se hicieron uno a uno el seppuku, incorrectamente conocido como el harakiri. Casi 3 siglos después, esta historia sigue conmoviendo a los japoneses. Incesantemente, con sol o con lluvia, se visita las tumbas de los 47 ronins. Pero no es un homenaje a un hecho arcaico, es un homenaje a un sentimiento aún hoy vibrado por los japoneses, el sentimiento supremo de lealtad hacia el superior. Este cementerio, cerrado por los norteamericanos tras la Segunda Guerra Mundial, es la quinta esencia del Bushido, la vía del guerrero, ese código de conducta, nosotros diríamos caballería, que impregnó Japón durante siglos. ¿Qué queda del Bushido en el Japón actual? Bien, no es descabellado afirmar que las virtudes supremas de los samuráis, sinceridad, fidelidad, responsabilidad, deber, son todavía hoy los valores ideales que regulan las relaciones interpersonales. Incluso grandes industriales de hoy pueden decir: emprendo cada jornada de trabajo como si fuera una justa. Estadio de Kendo de la ciudad de Kioto. Campeonato juvenil de Kendo, lucha tradicional a espada. 3 millones de niños y niñas practican esta lucha cuyas raíces arrancan del siglo XI. El escolar japonés aprende no solo este deporte, sino cuanto le rodea. Por ejemplo, el espíritu zen, que lleva a concentrarse, a meditar. Según el zen, el afán de victoria impide la consecución de la misma. Los viejos samuráis descubrieron con la práctica de estas artes marciales que la preocupación por la victoria estorba el perfecto ejercicio que conduce a la total maestría y al triunfo. Y así surge la paradoja: gana quien no quiere ganar. Como dice este niño de Osaka, Kiyoshi Isaki, el kendo requiere mucho entrenamiento. Practica el kendo 4 veces por semana. Aún es shodan, que es el grado más bajo de los 10 dan que hay. Igual que hace siglos, el mismo ritual y la misma vestimenta. En la cabeza se enrollan el hachimaki, un paño de algodón sobre el que se calan el men, esta especie de celada. También llevan el tare o cinturón protector, el do o coraza. La espada, hoy de bambú, se llama shinai. La aristocracia guerrera de los samuráis nació en el turbulento periodo de las guerras civiles que agitaron a Japón a partir del siglo XI. La corte Heian de Kioto ya no podía controlar a los señores feudales, especialmente a los de lejanas provincias. Estos señores feudales confiaron a los samuráis, una elegida clase de caballeros, la defensa de su territorio. Con el tiempo, el código de conducta de los samuráis, el Bushido, fundiéndose con elementos de budismo zen, confucianismo y shinto, forjó el alma del Japón feudal, alma feudal no cancelada ni siquiera con el progreso.
Domo arigato. Domo arigato. Domo arigato, muchas gracias, dice el robot a los niños mientras les sella con su electrónica manaza un recuerdo de esta exposición de la última juguetería. Diálogos de los niños japoneses y el robot. Tal es el nuevo Japón. Los niños japoneses tienen ya una gran familiaridad con estas criaturas mecánicas capaces de discurrir, de conversar. Entre las 15 palabras tema que conoce el robot figura el horóscopo. Pregunta el robot al niño: ¿cuál es tu signo zodiacal? Escorpión, le puede decir el niño. Y el robot: tienes que ser bueno, tienes que estudiar mucho. Ie, no, responde la niña a la pregunta: ¿el caracol es un insecto? A veces el robot se hace el insidioso con los niños. A veces los niños olvidan que no hablan con una persona, sino con un robot. Pero tal es el espectacular y paradójico Japón del mañana que se da ahora mismo. Esta es la bahía de Ise, uno de los lugares más importantes de peregrinación de todo el Japón. La gente aquí acude en peregrinación no por las perlas cultivadas, las famosas perlas cultivadas de la bahía de Ise, sino sobre todo por las llamadas rocas casadas. Son estas dos rocas que tengo a mis espaldas y que simbolizan los dos dioses progenitores de Japón, Izanami e Izanawi. Izanami, una divinidad masculina, Izanawi, una divinidad femenina. La soga que les une simboliza la unión de estos dos dioses que dieron a luz la isla que luego se llamaría Japón. Futamigaura, las rocas casadas, es una mitología de ayer en una bahía célebre por sus ostras perlíferas de hoy. Al igual que de una ostra brota una perla de perfecto oriente, aquí mismo emergió el mayor signo del Japón, el sol naciente, el sol de la bandera japonesa. El guía de una excursión enseña la bandera para que su grupo permanezca compacto. Ser de un grupo, pertenecer a un grupo, es otro rasgo perdurable del japonés. A través de los siglos, los japoneses conservan intactas sus tradiciones, si acaso amoldan su gregarismo a los nuevos tiempos, un grupo de una empresa y hasta un grupo turístico. El sol, símbolo del país y bandera del país, desde que lo incluyó en 1870 Meiji, el emperador de la modernización. El sol que nació aquí, entre estos dos escollos. A los miradores de Futamigaura, la peregrinación no es solo romántica, ver amanecer o atardecer el sol, mejor dicho, la diosa Amaterasu o Mikami, de la que desciende la familia imperial. Los motivos del viaje son también prosaicos. Colocar papeles votivos en el templo para pedir salud o éxito en los exámenes y acariciar a Kairu, la rana, porque Kairu, rana, y Kairu, volver, es una de esas palabras polisémicas que tanto adora el japonés de hoy como el de ayer.
A poca distancia de las Rocas Casadas existe otro ejemplo de la precisión y el refinamiento, de la tradición y la tecnología, incluso aplicada a logros fascinantes, cómo mejorar la iridiscencia de las perlas. Los japoneses irritan a sus ostras para que éstas segreguen naturalmente su nácar y las capas de nácar cuajen perlas. Aquí, en la Isla de las Perlas, desde 1893 se trabaja ininterrumpidamente para mejorar el cultivo de las ostras perlíferas. Con la misma pulcritud y ahínco con el que fabrican robots, los trabajadores japoneses tratan a las madreperlas. Perlas blancas, rosas, azules, y a pesar de las apariencias, ninguna es la misma. Pero la brillante asepsia y racionalización de las fábricas de perlas no han desterrado totalmente a estas mujeres, las ama, las buceadoras. Igual que hace siglos, estas buceadoras de la bahía de Ise visten sus trajes blancos, dicen que ahuyentan a los tiburones y se sumergen para arreglar los criaderos de ostras tras los tifones o simplemente todavía para pescar. Es por julio cuando en estas costas orientales de Japón se celebra la fiesta de las buceadoras, el Shironko. Al alba empiezan los preparativos. Se empavesan los modernos pesqueros con gallardetes que no han variado desde hace siglos. Isla de Sugashima, 7:30 de la mañana. Las ama, las buceadoras, se calientan en torno a la fogata. Hoy es nuestra fiesta, la fiesta de las buceadoras. Vamos a competir y ganará la buceadora que consiga coger antes que las demás una oreja de mar macho y otra hembra, una de color rojo y otra negra. Será un buen augurio para la pesca del año. De todos modos, actualmente, con el cultivo de algas, no nos dedicamos tanto como antes a la pesca de ostras y orejas de mar allí enfrente. El ejército de buceadoras blancas de Sugashima se dispone a entrar en el Pacífico. Llevan unos cubos de madera que les servirán de boyas para agarrarse y de almacén de sus capturas. En la orilla limpian y lavan su rudimentaria máscara submarina. Antiguamente, las buceadoras se sumergían sin máscara y desnudas de cintura para arriba.
Por fin se ha pescado una oreja de mar roja y otra negra. Hay que ofrendarlas al santuario shintoísta de la isla. Hasta en su religión nacional, el Shinto, los japoneses revelan su peculiaridad. ¿Qué es el sintoísmo? Un puro eclecticismo, una mera manera de ser y de estar, algún esporádico homenaje de incienso y vituallas a un dios desconocido. En otros países, las religiones influyen en las vidas de la gente. En Japón menos. Los elementos religiosos se usan como símbolos para conseguir un ritmo regular o para lograr una estabilidad psicológica, por lo cual el contenido de los símbolos es hasta cierto punto irrelevante. Pues cuando se acaba el rito, el japonés vuelve con ahínco a lo que de verdad le interesa, a la realidad, a pescar las orejas de mar y ver cuánto dinero se ha sacado con la pesca de hoy, aunque la de hoy haya sido la pesca de una fiesta. Se dice mucho que el éxito industrial de Japón se debe a la miseria que ganan los obreros japoneses. Esto fue así, pero ya no es así. Ahora vamos a entrar en diversas casas particulares para ver cómo viven distintos tipos de trabajadores. Empezando por la de un pescador de aquí, de Sugashima, una isla de ritmos plácidos, tan lejos, por ejemplo, del estrépito de Osaka o de Tokio. Esta es la casa de la familia Nishimura. La esterilla de bambú, el tatami, forra el suelo. Hay que descalzarse. En las casas tradicionales niponas no hay sillas. Las camas son meras colchonetas que se guardan en un armario durante el día. Los japoneses son workaholics, trabajo alcohólicos, y viven en rabbit hutches, en conejeras. Este fue el derogatorio y célebre informe de un eurócrata de Bruselas. Serán conejeras, pero agradables, estas casas de pescadores. La pequeñez del hábitat no es un demérito, sino una necesidad en un país superpoblado.
La televisión también impera en la casa japonesa. Incluso está en lugar más preferente que el altar de los lares. Y hasta en los hogares más humildes no falta toda clase de electrodomésticos. La vida de los pescadores es bastante difícil. Sobre todo es difícil reunir los fondos para comprar un buen barco moderno y todas las artes de pesca. Cuesta mucho el combustible. Pero, en fin, el nivel económico de nosotros los pescadores viene a ser el de los empleados de las ciudades, con la salvedad de la dureza del trabajo del pescador y nuestra ausencia de horarios. Pero aquí, en Sugashima, para hacerse una idea, la ganancia media de un pescador puede ser de 5 millones de yenes al año, 2,5 millones de pesetas. Claro que el pescador tradicional nipón está ya confrontándose con el pescador del futuro, el de las granjas marinas. Cultivar peces como si fueran champiñones, lograr salmones en serie, camarones, lubinas, almejas, no es ya un sueño. Porque es sabido, si algo no existe, el japonés está ya investigándolo. Por ejemplo, crear un nuevo pez, un cruce entre un besugo rojo y un pargo. Vamos a visitar ahora el campo japonés. El señor Ito posee esta casa, este jardín y cuanto se divisa desde su terraza. Este arrozal y estos invernaderos. La tierra, el campo, es la otra cara oculta de Japón. Todos los ojos se concentran en el Japón industrial. Cenicienta y árida tierra japonesa. Solo es laborable de este país un 20%. Pero al poco campo disponible también aplican tesón y las últimas técnicas. Está sumamente extendida la agricultura en invernaderos. Me llamo Akiyoshi Ito. Soy un agricultor de Kwanangon, Isakimura, cerca de Nagoya. En total tengo 48 invernaderos como este, hechos con vinilo. Aparte de un pequeño arrozal, cultivo diversas hortalizas, tomates, melones. Hace 10 años empecé a cultivar también melones. Este es un melón español. Lo llamamos así porque las primeras simientes las trajimos de España. Un melón, no siempre dulcísimo, se vende por 500 pesetas. El campo da trabajo, pero los campesinos japoneses en salario no van a la zaga de los salarymen, los empleados. En esta zona son normales rentas de 13 millones de yenes anuales, más de 5 millones de pesetas. Serán muchos los gastos, pero el moderno campesino japonés es otro anticliché. Japón imita los melones españoles. Imita todo. He ahí un enésimo cliché. Se niega a Japón la capacidad inventiva. Se desdeña que cada año registre 140.000 nuevas patentes, que esté en vanguardia en electrónica, en óptica y hasta en tiendas de campaña. El poderoso industrial Ryotaro Nomura es un paradigma de hombre inventivo. Multimillonario, posee una de las mayores industrias mundiales de tiendas de campaña, pero su hobby es la pintura.
ama pintar a las mujeres, sobre todo desnudas. El señor Nomura se relaja pintando en este estudio instalado en su propia empresa. Japón fue un país aislado. Hace solo un siglo que se acercó a la civilización occidental. Al principio nos sorprendió. Luego tuvimos que aceptar la nueva civilización. Pero al principio tuvimos que copiarla, tuvimos que reproducirla. Hoy ya no. Hoy mi tarea es adivinar, anticipar lo que la gente desea y luego dárselo. El señor Nomura lo tiene claro. Si tomamos 100 norteamericanos para hacerles un examen de matemáticas, unos 10 sacarán las mejores notas, el resto aprobados y hasta suspensos. Si tomamos 100 japoneses, ninguno obtendría la máxima calificación, pero la mayoría sacaría notable. O sea, Japón tiene pocos genios, pero el nivel medio es muy alto. La potencia de Japón estriba en pequeñas innovaciones procedentes de mucha gente. Pero la innovación máxima del señor Nomura no le impide dirigir su empresa según el viejo código de los comerciantes de Osaka. Nomura fabrica las más revolucionarias carpas para ferias y convenciones, pero sigue acatando las reglas ideadas hace cientos de años por los chonin, la casta de los comerciantes de Osaka. El propio señor Nomura nos lee más ejemplos. Levantarse más temprano que los criados. Tratar a los clientes insatisfechos con cortesía. Hay que apreciar al pequeño cliente más que al grande. Hay que ir siempre al encuentro de las necesidades de los clientes. En su despacho, el señor Nomura cuelga las fotos de sus empleados distinguidos del mes. Salvo rasgos propios de originalidad, también esta empresa de tiendas de campaña se rige por el wa, la armonía típica que preside todo en Japón, incluidas las relaciones laborales. Wa, armonía laboral, pero también giri, la relación de deuda por el favor recibido. Aún hoy, los obreros de Japón sienten giri por su superior, por su patrón. Se evita la polémica y la disidencia. Tras la jornada laboral, los trabajadores se reúnen para discutir si han trabajado demasiado poco o si pueden trabajar mejor. En un país donde las huelgas a veces se hacen aumentando la productividad y demostrar así lo justo de un aumento de sueldo, no extrañará que no se encuentre a nadie que denueste a un superior. El señor Nomura ha creado en esta empresa una atmósfera muy libre. Siempre nos da grandes oportunidades de mejora. Por eso estoy pero que muy orgulloso de trabajar para esta compañía. Con premura, el proyectista Mishi vuelve a su trabajo. Es leal, incansable, perfeccionista, solo que a veces, menos mal, se equivoca. Oh, mistake. Break. Excuse me, break. Mistake. Los que no se equivocan son los robots. El wa, la armonía laboral, por supuesto, se quinta esencia con los robots. Para humanizarlos, los obreros bautizan a los robots con nombres de artistas famosas. El número 2 es Yoshimi. El robot 14 es Judy. En Japón ya es la hora de los robots. En muchas fábricas, como esta de automóviles,
estos espectaculares dragones electrónicos combinan fuerza, precisión, delicadeza en sus soldaduras. Ahora Japón vive la robotomanía, la nueva frontera para mantener y ampliar su poderío industrial que le confiere ser ya la segunda potencia mundial y en algunos aspectos la primera. Me llamo Hatsuo Sato. Soy el capataz de una sección de 14 obreros. No veo problema alguno en la introducción de robots. Los puestos de trabajo no están amenazados por los robots. Además, los obreros de esta fábrica fuimos consultados, deliberamos y hubo acuerdo entre la dirección y nosotros. Los trabajos que hacen los robots son los más sucios, pesados y peligrosos. No todos los robots son feos. Este es el esqueleto electrónico de Marilyn Monroe. También ella ha sido robotizada. Como ha dicho su creador, Mitsuno, las generaciones venideras en Japón conocerán a Marilyn Monroe no como a una estrella de cine, sino que dirán, ah, ese robot. Río sin retorno. La duda surge a veces ante la experimentación de la biogenética. ¿A dónde conducirá la manipulación? En este laboratorio de la Cruz Verde de Osaka han inventado el fluosol DA, frígido nombre para un cálido y revolucionario invento, la sangre artificial. Asistimos a la transfusión total de fluosol a un paciente, un perro. En el mundo falta plasma, solo 1/10 parte de las naciones tienen bancos de sangre, en el resto nada. Este sucedáneo de la sangre funciona. Este perro no va a morir. El fluosol DA sirve para todos los grupos sanguíneos y suple perfectamente a la sangre transportando oxígeno con sus sustancias a base de perfluordecalina, como si fueran glóbulos rojos. Es otra vez la inventiva netamente japonesa capaz de hacernos revivir de antemano páginas de ciencia ficción. La sangre parece que cesó de latirle a este arquero, que no es que se concentre en tener tino, sino que él es el tino mismo. El kyudo, arte de la arquería medieval, con su extrañamiento zen, nos vuelve a recordar que el japonés supermoderno no ha perdido el pulso de su historia.
No tienen sangre artificial, tienen algo aún más tremendo: inteligencia artificial. El 70% de la población mundial de robots vive en Japón. Mejor dicho, funcionan en Japón 70.000 robots. A este paso, en el 2000 habrá un robot cada 10 japoneses. Este robot ya es capaz de ver, de discernir, de, en cierto modo, pensar. El otro gran sector punta de Japón es el de los semiconductores. Los hasta ayer denostados plagiadores hoy cada vez hacen chips más pequeños, cada vez logran más finas obleas de silicio donde almacenan cientos, miles de bits, unidades de información. Van ya hacia la construcción del megachip, una fabulosa estiba de 1 millón de bits. El disco láser, el vídeo láser, otro aperitivo. Mañana consumiremos y hasta nos programaremos con cuanto ahora cuecen en Japón, ese país de sosegada esquizofrenia, escindido permanentemente en polos opuestos y sin embargo raramente sintetizados. Pescadores y técnicos de informática. Agricultores y obreros. Niños del año 1000 y niños del año 2000. Militaristas y estetas. Insolentes y educados, agresivos y mansuetos, valientes y tímidos, conservadores y abiertos a toda novedad, rígidos y adaptables. Jugadores de béisbol, el deporte nacional número 1, y cultivadores de tradiciones milenarias hasta en el sumo, la lucha libre. Todo a un tiempo. La misma perplejidad no es de hoy solo que tenían los primeros europeos que llegaron a Japón. Para el jesuita español Luis Frois, Japón en 1585 era una especie de mundo al revés. Nosotros enterramos, ellos queman a los cadáveres. Para luchar montamos a caballo, ellos desmontan. Nosotros estimamos el oro y la plata, ellos viejas y rotas porcelanas. El propio pasmo del navarro San Francisco Javier. Esta gente hace las delicias de mi alma. Del misterioso Japón se tienen ya en Occidente, por supuesto, muchas ideas, muchos conceptos. Se saben cosas tales como ikebana
o lo que es un típico jardín japonés. Sin embargo, siempre en Japón hay algo más allá todavía. Y algo más allá todavía está detrás de esta puerta del templo Ryaoji de Kioto, la quinta esencia de un jardín japonés. Nada y todo. Este jardín zen del siglo XV, famoso por sus 15 rocas, en 5 grupos, sobre la grava. Rocas que son como islas en el mar de piedra, o altos picos de cumbres que emergen sobre las nubes. Un jardín zen crea la ilusión de la realidad, pero sin dejar de apuntar la postrer vaciedad de todas las cosas. La armonía, el tamaño, la forma, la distancia, los surcos hacen de Ryoanji uno de los jardines zen más admirados de todo Japón. Solo tal vez con poesía japonesa, los haiku de Basho, uno sintoniza con esta naturaleza. Mirar, admirar, hojas verdes, hojas nacientes entre la luz solar. Es, como diría Octavio Paz, un quietismo el del zen, pero no un quietismo como el nuestro, ansioso, separador del creador y la criatura. En el budismo no hay naturaleza caída. Buda dijo que todos, hasta los árboles y las hierbas, algún día alcanzarán el nirvana. Cuando llega el equinoccio de otoño, todos admiran el arce rojo. Cuando llega el equinoccio de primavera, los japoneses vibran al unísono con el sakura, el cerezo en flor. Con tanta vibración cultural por la naturaleza, este pueblo llegó al último extraño refinamiento: los bonsái, árboles en miniatura, criaturas de alta precisión estética, que siguen también ellos las estaciones, que hay que regar con cuentagotas y que, más que podar, hay que depilar. Furyu era y es gusto estético, romántico, elegancia en todo, en cuantos objetos decoran la vida cotidiana japonesa a pesar de la americanización o junto a la americanización. Nadie mejor para ilustrar qué es Furyu que Nagisa Oshima, el director de Ai no Corrida, la corrida de toros del amor, película también titulada El imperio de los sentidos. Esta película no es mero sexo y violencia, sino la demostración de cómo también un hombre japonés y una mujer japonesa se pueden amar apasionadamente, como la relación entre un toro y un torero lleva a la muerte o a la mutilación de uno de los dos, igual en el hombre y la mujer. Lo malo es que la vida moderna, la prisa, el frenesí laboral, están haciéndonos perder a los japoneses ese furyu. En Kioto, el furyu es aún la dominante de la vida. Se llama Mokusen Amano. Mokusen es el nombre artístico de Mok, árbol, y Sen, permanente. 30 años pintando a mano sobre la seda hibiscos, lirios, juncos. En este taller poco ha cambiado desde los tiempos de su padre y de los del padre de su padre. Pintar kimonos, miles de pétalos, uno a uno. Pero Mokusen, árbol permanente, se queja. Los grandes kimonos de ceremonia cuestan mucho. Esta actividad declina.
Estos kimonos nupciales pueden valer varios millones de pesetas. Muchas novias se tienen que resignar a alquilarlos para el día de su boda. El japonés se ha construido también un mundo de objetos con furyu, gusto estético, limpio diseño, hasta en los dulces. Hasta en la preparación y presentación de la comida. Ni siquiera tan excepcionalmente el japonés come, también por los ojos, platos que parecen ikebanas. Casi siempre de pescado, ya que casi la mitad de las proteínas de la dieta japonesa proceden del pescado. Solo aquí podían reinventar las salchichas de pescado, otro signo de este pueblo. Lo que por doquier es tabú alimenticio, el pescado crudo, en Japón es la mayor delicia. En este restaurante de Kioto tienen al pescado vivo nadando en peceras bajo los asientos. El cliente ordena un pez y enseguida lo pesca el Itamae-san, el chef de esta casa especializada en sushi y sashimi, las grandes formas del pescado crudo. ¿Pescado crudo? Bueno, vivo. De fresco en fresco, pronto se llega en Japón al pescado vivo. Exquisito, aunque vivo, hirame, lenguado en obleas. Cuenta el frescor, pero también la extremada limpieza, la preparación minuciosa, el diseño de la tajada, la guarnición, si acaso, de hojas de pepino y crisantemo que culminan este, más que plato, escultura. Y nada más relajante para el japonés que un baño de agua muy caliente, el furo. Pero este es un baño de placer, no un baño para lavarse. Hay que lavarse fuera y entrar limpio dentro a participar en esta otra especie de ceremonia colectiva del baño público. En las grandes ciudades, el regreso al hogar tras las apreturas del trabajo y el tráfico es también el regreso a otra apretura. Los hoteles cápsula son como una caricatura de la estrechez del hogar nipón. A su modo, son también el signo chocante de Japón. Un archipiélago pequeño y estrecho poblado por 120 millones de personas. En los grandes núcleos urbanos de Tokio, Osaka, Nagoya, la aglomeración es la más alta del planeta, 14.876 personas por kilómetro cuadrado. Esta estadística estrechez, este contacto constante, es lo que hizo aflorar la noción del wa, la armonía social que por fuerza ha de darse.
Aunque se quisiera, no habría espacio físico para ser individualista. Es la explosión del campanilismo, la controlada ferocidad de grupo del japonés. En este festival, Kenka Matsuri, la gente se agrupa por edades, los veinteañeros, los treintaañeros, los cuarentones. También se agrupan en torno a un mikoshi, un santuario portátil. La benéfica idea consiste en arremeter con su paso contra el paso de otro barrio o parroquia. Los japoneses, por un día, rezan arremetiendo con sus santuarios. ¿Santuarios o arietes? ¿La espada o el crisantemo?